Bueno, hace 8 días el pastor Luis nos compartía, ¿quién se acuerda? ¿Qué nos compartía? ¿Quién? ¿Gaby? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán? También dice otro, si no hay quien les predique. Y nos habla, y nos hablaba de la gran comisión, ¿no? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Y la gran comisión del imperativo, ¿no? Porque la gran comisión no es una sugerencia, es un imperativo en la medida en que el Señor dijo, id, ¿no se oye? ¿No me oye? ¿Sí? Y ahí, no, este está más bajito. ¿Ahí no oye? Volteales allá porque yo sí me oigo. ¿Sí? Y nos compartía el pastor Luis acerca de la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. O sea, y les decía que es un imperativo. O sea, no es una sugerencia. Es una instrucción que nos dio nuestro Señor. Y como es nuestro Señor, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle, ¿verdad? Entonces, siguiendo en esa línea, queremos compartirles hoy este mensaje. Está en Romanos 1:16 y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Vamos a ver qué nos quería decir el apóstol Pablo cuando él hizo esa declaración. No me avergüenzo. Entonces, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la NTV lo dice de esta manera, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y me gustó en esta versión, dice en la PDT, dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. Y vamos a ver varios elementos. Me gustan algunos títulos que tienen algunas versiones. En la Reina Valera dice el poder del Evangelio. En la NTV dice la buena noticia es poderosa. Se llama así este pasaje. Y dice, no me avergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos, esa es la NBI, creo, perdón. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Y se la leí en varias versiones porque me gusta cómo al Evangelio lo llaman buenas noticias o buenas nuevas. Nos habla de que es el poder de Dios en acción para salvar a los que creen, que es el poder de Dios para salvación, que es la buena noticia acerca de Cristo, porque ese es el poder. Está hablando de la buena noticia, o sea, del Evangelio, dice que es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Esto es muy importante que vayamos dejando todo esto. Y dice también que gracias a este poder, o sea, a través del Evangelio, que es la buena noticia de Cristo, todos los que la escuchan y creen, ahí está el segundo elemento, son salvados. Y quiero que miremos por qué el apóstol Pablo podía decir que él no se avergonzaba de ese Evangelio, de la buena noticia, de las buenas nuevas, de las noticias acerca de Cristo, porque él tenía claro algo y son los elementos que vamos a ver. Primero, que es una buena noticia, que es el Evangelio. Segundo, que es poder de Dios. Y tercero, que tiene un fin y que su fin es traer salvación, ¿verdad? Entonces, ¿en qué contexto? Y yo decía, ¿por qué en el versículo 16? Estamos en Romanos 1, para que lo abran en sus Biblias. ¿Por qué en el versículo 16 el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo? Y lo dice como algo que viene después de alguna declaración que había hecho previamente en este mismo pasaje, ¿no? Entonces quiero que miremos el contexto en el que fue escrito, que es muy importante, es Romanos 1. Miren por qué unos versículos más adelante el apóstol Pablo hacía esta declaración que debería ser una verdad, ¿no? Que nosotros vivamos. Dice en el versículo 1, cuando él empieza Romanos 1, mira cómo tiene él declara su posición y su condición en Cristo. Y yo creo que aquí empezamos a ver la diferencia de por qué podemos descubrir que nosotros nos avergonzamos del Evangelio, que no podemos decir como el apóstol Pablo que no se avergonzaba, sino que en muchas ocasiones nosotros nos avergonzamos del Evangelio.
Mire cómo empieza en Romanos 1 el apóstol Pablo. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Miren cómo el apóstol Pablo tiene claro cuál es su posición, ¿no? Es esclavo, o sea, él hace la voluntad del Señor. Un esclavo hace la voluntad de su amo. Entonces él define muy claramente cuál es su identidad, cuál es su posición con respecto al Señor. Pero también tiene claridad de cuál es la tarea que Dios lo comisionó. Y es que si nosotros no tenemos esa claridad que tuvo el apóstol Pablo, no vamos a poder decir que no nos avergonzamos. Porque si nosotros no entendemos que debemos hacer es la voluntad del Señor, ¿sí? Que si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él no solo cumple el papel de nuestro Salvador, sino que primero es nuestro Señor, o sea que vamos a hacer la voluntad de Él. Pero también que Pablo reconocía que Él había sido enviado, mírenlo en el versículo 1, dice, y enviado a predicar su buena noticia. Por eso primeramente era que Él no se avergonzaba, porque es que Él tenía claridad de que a eso lo había llamado el Señor, de que lo había enviado a predicar su buena noticia. Y quiero que vayamos reflexionando cada uno de nosotros si nos sentimos de esta manera, nos sentimos realmente esclavos de Cristo, o sea, estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad para hacerla de Él. Segundo, tenemos claro que esa gran comisión que el apóstol Pablo tenía clarísima en su vida, y acuérdense que él no caminó con Jesús. O sea, no podemos decir, no, es que él estuvo al lado de Jesús y entonces Jesús lo comisionó. No, él no conoció a Jesús, pero su encuentro con Jesús lo llevó a tener claridad absoluta de cuál era su posición, pero también de cuál era su obligación, a qué había sido llamado, a predicar su buena noticia. Entonces, hay otro elemento de por qué él no se avergonzaba que descubrimos en todo el contexto, y es porque él tenía claridad de que era una buena noticia. Usted y yo tenemos que estar convencidos de que el evangelio que un día nos predicaron es una buena noticia. Si nosotros no tenemos la convicción, pues no lo vamos a querer compartir a nadie porque nos va a parecer que simplemente son historias, como mucha gente cree, porque hay personas a las que uno le va a hablar y saben mucho de Biblia, pero saben de Biblia como un libro histórico, saben de Biblia como un libro más que han leído y que han estudiado, pero ¿qué consideraba el apóstol Pablo? Que era una buena noticia. Él estaba de acuerdo en que si él iba a contar y a predicar esto, él iba a traer una buena nueva y una buena nueva que iba a ocasionar salvación. ¿Qué otra cosa vemos que el apóstol Pablo aclara? Si seguimos por todos, recuerden que el versículo central de hoy es el 16, pero si nos venimos desde el 1, vamos viendo cómo él dice que cuál era la buena noticia. Él tiene claro cuál era la buena noticia. Dice que la buena noticia trata de Cristo, dice trata de su Hijo. Él tiene claridad que esa buena noticia fue anunciada desde el Antiguo Testamento, o sea, que Dios la había profetizado a través de los profetas y que se hizo realidad mediante la muerte y resurrección de Cristo. O sea, él tiene clarísimo que era una buena noticia y que era algo que Dios venía prometiendo, que era la promesa cumplida en Cristo Jesús y que por medio de Cristo nos había dado, y él lo ve como un privilegio. Si ustedes leen en el versículo 5 dice, y nos dio a los apóstoles, pero aquí cabemos todos porque somos discípulos. Recuerden que los que seguimos a Cristo, le obedecemos, somos sus discípulos. Entonces dice que nos dio el privilegio, ¿a quiénes? A todos nosotros, y la autoridad para anunciar por todos lados esa buena noticia. Entonces, miren cómo todos estos elementos nos van llevando a por qué él no se avergonzaba y qué tenemos que interiorizar nosotros de la palabra de Dios para que no nos dé vergüenza. Fuimos comisionados y tenemos un privilegio. Si usted y yo vemos que es una buena noticia y que somos privilegiados por poder compartirla, uy, uno se va a sentir deseoso, ¿verdad? Ansioso, como vamos a ver en otro versículo. El apóstol Pablo decía en el versículo 15, creo que les dice, y estoy ansioso por ir a visitarlos y compartirles la buena noticia. O sea, eso debe ser lo que nos mueve, porque tenemos esa claridad, que tenemos el privilegio de ir a predicar a todas partes. Dice que Dios nos dio ese privilegio a fin de que crean en Él y lo obedezcan para dar gloria a su nombre. Pero hay un elemento valiosísimo en el versículo 14, que quiero que lo miren ahí en Romanos 1. Pablo dice que él se sentía, en la Reina Valera dice que se sentía deudor. Miren eso tan importante. Miren cómo la condición de nuestro corazón, o sea, cómo nos sintamos respecto al evangelio, a la verdad de la palabra de Dios, cambia nuestro deseo y nuestra pasión por ir a compartirlo. Si yo lo veo como algo normal, intrascendente, pues de la misma manera para mí no va a ser importante. Pero si yo lo veo como a los ojos del apóstol Pablo, el más grande misionero, escribió
¿Dónde está el director de Teleios? Más de la mitad del Nuevo Testamento. O sea, miren quién era el apóstol Pablo y cómo veía él la tarea y la importancia de lo que le había sido asignado. Él se sentía deudor, dice, con todos los habitantes del mundo civilizado. Imagínense cuando uno se siente deudor, o dice en esta versión, en la NTV, dice, siento una gran obligación. O sea, cuando yo siento que eso es mi obligación, que es una deuda que él tenía con quién, con Cristo. Él dice, yo siento que el Señor me salvó, me reveló mi condición, porque eso hace el Evangelio, revelar mi condición espiritual, me reveló que yo estaba muerto, ¿verdad? Y que ahora vivo por Cristo y Cristo me redimió y me salvó. Entonces él ahora se sentía deudor y sentía una gran obligación, no con los que tenía al lado, dice que con todo el mundo civilizado. Y dígame si eso no es coherente con lo que él vivió. Si nosotros vemos todos los viajes misioneros y hay una lista de todo lo que pasó, de todo lo que él pasó, perdón, prisiones, encarcelamiento, lo apedrearon, lo expulsaron de ciudades, naufragó, estuvo a punto de morir varias veces, azotado, o sea, cuántas cosas al contrario vinieron a traerle vergüenza, ¿sí? Pero él dice, yo no me siento avergonzado, pero por todos lados vinieron a avergonzarlo, lo callaron, lo llevaron ante el concilio, lo azotaron, lo golpearon, lo encadenaron, o sea, pasó hambre, necesidades, pero díganme si no es absolutamente coherente lo que él está diciendo aquí en Romanos 1. O sea, él se sentía con una obligación y se sentía deudor con el resto del mundo de ir y compartir la palabra de Dios, que eso fue lo que hizo en su vida. Entonces nosotros tenemos que tener esas convicciones tan profundamente arraigadas en nuestra vida porque van a ser coherentes con lo que vamos a hacer. Si él pensaba así, con razón, hizo todos los viajes misioneros que hizo y alcanzó el mundo civilizado de la época. Acuérdense que el apóstol Pablo llegó con sus viajes misioneros hasta Asia. O sea, alcanzó lo que hoy es Turquía, todo lo que es Asia Menor. O sea, él llegó hasta allá, con todo en contra, sin comunicaciones, sin los medios de transporte que tenemos hoy. ¿Pero por qué? Porque había algo en su corazón muy claro con respecto a su tarea, a su compromiso con el Señor, y era que él se sentía obligado a ese evangelio, a esa buena noticia que él sabía que era la mejor noticia que una persona podía recibir, de no guardarla para él, sino compartirla. Y en el versículo 17, después del que hemos empezado hoy, que no se avergüenza del Evangelio, dice que, porque es que poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pero dice en el versículo 17 que esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Dice, como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y nos revela que la salvación sabemos que es por fe, pero que alguien, como nos decía el pastor Luis hace 8 días, nos tiene que predicar. La predicación del Evangelio es con palabras, con palabras. De esa manera lo determinó el Señor. Y me encanta porque cuando estaba estudiando eso decía, el Señor le plació, él pudiera ir a hacerlo, y Luis lo dijo hace 8 días, a través de ángeles, de mensajeros angelicales, o sea, de cualquier otra manera, pero el Señor le plació que fuéramos nosotros los que tuviéramos que intervenir y que se hiciera a través de palabras y que esas palabras iban a traer, esas palabras que hablan de que no cualquier palabra, las buenas noticias de la obra de Cristo, iban a traer ese convencimiento al corazón de los hombres, pero entonces entra un elemento más que veíamos en ese versículo 16, dice, porque es poder de Dios. O sea, no se quedan solo palabras, tenemos el deber de comunicar la palabra de Dios, de contar la buena noticia de salvación, pero entonces interviene, ¿qué? El poder de Dios, el Espíritu Santo, que es el que viene y convence. Pero si nosotros no predicamos la palabra de Dios, si no la compartimos, pues sobre qué va a venir el Espíritu Santo a traer ese convencimiento y a revelar. Y vamos a seguir viendo. Hija, ¿me regalas agua? Entonces, vamos a ver varios elementos de ese versículo 17 para poder entender cada uno de nosotros de qué nos estaba hablando, por qué no debemos avergonzarnos y al contrario, por qué debemos sentirnos privilegiados. Entonces dice, no me avergüenzo de qué, del evangelio, ¿verdad? Entonces un primer elemento. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje de salvación. Y no es cualquier mensaje, es un mensaje glorioso, porque es el mensaje de salvación que Dios ofrece a quienes, a los pecadores. Son las buenas noticias de que Jesús murió, pero resucitó, que murió por nuestros pecados, y ese es el primer elemento que cuando nosotros vayamos a compartir la palabra de Dios, tenemos que recordar primero nosotros que Jesucristo dio su vida
en expiación por nosotros, pero porque había una deuda por pagar. Porque en el evangelio que mucho se predica en estos tiempos, hablamos de los beneficios, ¿verdad? Y de las bondades, de la salvación. Sí, sí, claro, es así. Pero tenemos que hablar de qué ocasionó que Jesucristo tuviera que entregar la vida en la cruz. Gracias, sí. ¿Qué ocasionó? Nuestros pecados. Porque el evangelio que predicaba el Señor Jesucristo y que predicaban los discípulos, que predicaba el apóstol Pablo, ¿de qué estaba precedido? Arrepiéntanse, arrepentimiento. El Juan el Bautista, ¿qué dijo? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, nosotros tenemos que tener claro que en el Evangelio nosotros hacemos esa conciencia y llevamos a los pecadores, a los que no conocen aún al Señor, a hacer conciencia de que nuestros pecados nos separan de Dios. Y claro, es difícil para las personas que no conocen a Cristo. Fue difícil para nosotros reconocer con nuestra condición espiritual. Es imposible. Por eso es que el evangelio dice la palabra que es locura para los que se pierden. Porque sé, ¿cómo así? Que yo soy pecador y necesito quien me salve. Pero esa es la verdad del evangelio, que cuando la comunicamos a través de las palabras, de lo que dice la palabra de Dios, llega al corazón del hombre. Y el Señor, a través de su poder, del Espíritu Santo, quita ese velo que nos impedía, que no nos permitía ver nuestra condición espiritual. Eso es lo que hace el Evangelio, revelar nuestra condición espiritual. O devolvámonos unos años, 5, 10, 15, 20. El día que nosotros conocimos al Señor, ¿usted se sentía que necesitaba ser salvado? No, yo creo que cada uno nos sentíamos bien, a veces con remordimiento porque la conciencia nos acusaba, pero no buscando o pretendiendo ser salvados. Porque cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, no podemos ver nuestra condición espiritual. Y eso es lo que hace el Evangelio. Por eso el Señor nos llama a ser luz, porque nosotros llevamos la luz de la verdad de Cristo para que alumbre nuestros corazones y podamos reconocer cuál es nuestra condición espiritual. Dios salva a los pecadores de la condenación eterna. Esa es la verdad del Evangelio. Ese es el fundamento de la doctrina cristiana, la salvación, el Evangelio, pero que viene ¿por qué? Por el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestros pecados. O sea, lo primero que busca el Evangelio es que cada uno de nosotros reconozca cuál es nuestra condición espiritual. Y eso se da cuando uno empieza a compartirle a las personas, es que estábamos muertos en delitos y pecados. Y mucha gente se va a ofender. Y me gusta una frase del pastor John MacArthur que dice que mucha gente se ofende y entonces hemos tratado de matizar el evangelio que para que la gente no se ofenda. No, entonces él dice, la gente ha estado ofendiendo a Dios toda la vida, deje que se ofenda por un tiempo, porque el evangelio a los que no quieren reconocer su condición espiritual ofende, incomoda, pero es un acto de misericordia de nosotros, de compasión, así como lo tuvieron un día con nosotros, alguna persona o muchas personas, poder decirles, mira, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que el pecado nos aparta de Dios y que hay un juicio eterno y una condenación eterna. Pero la buena noticia es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí y murió para salvarnos. Murió para salvarnos de qué? De esa condenación eterna, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. De manera que si nosotros le entregamos la vida a Cristo, ahora Él pagó ya esa deuda. Al recibirlo, nosotros somos redimidos, somos salvados, somos restaurados. Cuando nosotros estamos compartiendo la verdad del Evangelio, les repito, estamos haciendo un acto de misericordia. No hacerlo es un acto de crueldad, porque usted y yo, los que estamos aquí, conocemos, sabemos que el Cristo es la única opción y el único camino para ser salvados. Ustedes y yo lo sabemos. Cuando nosotros se lo decimos a otra persona, estamos teniendo misericordia, la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Si nos callamos, estamos siendo crueles, porque usted y yo sabemos cuál es el destino eterno de esa persona, ¿verdad? Lo sabemos. Pero si nosotros nos quedamos callados, simplemente estamos diciendo, usted siga caminando hacia su destino, que eso no es conmigo. Pero no es así. La predicación del Evangelio es un imperativo para ustedes y para mí. O sea, no es algo optativo, no es algo que yo digo sí o no, que nosotros tenemos la capacidad de tomar las decisiones, pero como hijos de Dios deberíamos saber que es nuestra obligación, como lo decía el apóstol Pablo. Usted y yo quisiera sentirme como se sentía el apóstol Pablo, porque le aseguro que si usted y yo nos sintiéramos deudores del mundo civilizado,
no estaríamos en la condición en la que estamos de comodidad. Y el Señor necesita para este tiempo incomodarnos y que nos sintamos así deudores. Señor, yo soy deudor del mundo que no te conoce. O sea, yo necesito compartir tu palabra. Y de seguro el Espíritu Santo nos va a dar muchas ideas creativas de cómo hacerlo, de acuerdo a las capacidades, a los talentos, a la personalidad de cada uno de nosotros. Mire, Dios obra es a través de la exposición del Evangelio. Ese fue el camino, el modelo que Él diseñó. Entonces, el Evangelio es aquel que es capaz, o sea, las buenas nuevas de salvación, la obra de Cristo, nuestra condición de pecadores sin Dios, lo que Cristo hizo para restaurar nuestra comunión con el Padre, es lo que hace que las tinieblas de nuestro corazón sean disipadas y que ahora la luz de la verdad venga a resplandecer en nosotros. El Evangelio es el que vence la enemistad que teníamos con Dios. Recuerden que cuando estamos en pecado, nosotros estamos enemistados con Dios, no tenemos comunión con Dios. El Evangelio es el que es capaz de hacernos entender y aceptar que somos pecadores. O sea, es solo la palabra de Dios. Recuerde, devuélvase al día que a usted le compartieron y recuerde que antes de ese momento usted no era capaz de aceptar que era pecador. Quizás en algún momento lo hicimos de manera religiosa, en muchos momentos, pero aceptar su condición de pecador, de sentirse muerto sin Cristo, solo por la predicación del Evangelio es posible que eso suceda. Es sentir, el Evangelio es el que nos permite sentir que fuera de Cristo no hay ninguna esperanza y se los he compartido muchas veces aquí. A mí me permitieron sentir eso cuando me predicaron el Evangelio. Sentir que sin Cristo yo no tenía esperanza. Eso es lo que hace el Evangelio en las personas a quienes les compartimos. Y sentir que están perdidos y que no hay ninguna otra opción que pueda obrar en ellos y salvarlos, salvo la opción que el Evangelio nos presenta, que es Cristo. O sea, eso es lo que hace el Evangelio. Entonces tenemos un elemento, no me avergüenzo de qué, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, ese es el Evangelio. Pero dice, hay algo que entra ahí, dice, no me avergüenzo. ¿Qué significa? Que entonces otros nos avergonzamos y nos hemos avergonzado. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza definida en el diccionario dice que es una turbación de ánimo. O sea, nos sentimos, nuestro ánimo se altera. ¿Por qué? Dice por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa o humillante. ¿No? Porque tenemos esa conciencia. ¿Siempre es verdad? No. Y lo hemos hablado y lo hablamos en la reunión de matrimonios. Nuestro equipaje emocional hace que cosas que avergüencen a José no me avergüencen a mí. ¿Sí? Porque somos distintos, porque tenemos experiencias distintas, creencias distintas. Entonces, es, es una turbación de ánimo, esa vergüenza, cuando yo tengo conciencia de que algo que hice fue como humillante, no fue agradable. O sea, es la emoción de la vergüenza y creo que esa entró en la película, ¿no? En la película de Intensamente. La vergüenza como emoción viene como a decirnos, hiciste algo como que estaba fuera de la circunstancia, pero ¿qué es lo que, por qué nos da vergüenza? ¿Por qué la vergüenza? ¿O cuál es el fondo? Si estamos buscando el fondo de esa emoción que se llama vergüenza. ¿Qué es lo que estamos evitando cuando sentimos vergüenza? Hay dos cosas fundamentales y es evitando el rechazo y evitando la desaprobación de los demás o buscando la aprobación de los demás. Entonces, si nosotros entendemos esa emoción, fuimos creados con esa emoción, sí. Y de hecho, en la Biblia habla, y me gustó mucho, de la vergüenza que es la apropiada bíblicamente y la que es inapropiada bíblicamente. La vergüenza apropiada bíblicamente es la que me lleva a mí a sentirme mal con mis pecados, avergonzado con el Señor. Y hay versículos donde dice que, o sea, nos sentimos avergonzados por lo que hicimos en el pasado. Esa es la vergüenza apropiada bíblicamente, claro. O sea, yo siento que fue incorrecto, que fue deshonroso lo que yo hice con el Señor y eso está bien. O sea, es una emoción que me lleva a mí a darme cuenta que en este caso, de manera correcta, yo hice algo que deshonraba al Señor. Pero ¿cuál es la vergüenza bíblicamente incorrecta? Sentirme mal por algo que honra al Señor. ¿Sí? Eso es lo que es incorrecto. O sea, si yo me avergüenzo, mi medida, recuerden que hay una medida absoluta y es la palabra de Dios. Dios no es relativo, Dios es absoluto. Entonces, si bíblicamente yo me avergüenzo del pecado, está bien, claro. O sea, todo lo que deshonra a Dios, a mí me puede ocasionar vergüenza y esa vergüenza me lleva a qué? A arrepentirme. No a la culpa, porque el enemigo va a querer usar la vergüenza para señalarme y culparme. Dios no actúa así, eso no es bíblico. Dios hace que esa vergüenza que yo siento me lleve a sentir, al contrario, arrepentimiento y a querer cambiar mi forma de vivir.
Pero la vergüenza incorrecta es si lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo honra a Dios, yo por qué me siento avergonzado. ¿Sí? Esa es nuestra medida. ¿Predicar el evangelio honra a Dios? Claro que honra a Dios. Si eso es lo que Él necesita que hagamos. Entonces, bíblicamente esa es la vergüenza incorrecta. La que haciendo algo que honre al Señor, yo, por evitar el rechazo o la desaprobación, entonces no lo hago. Pablo con razón dijo que no se avergonzaba. Fue rechazado de todas las maneras posibles. Fue desaprobado de todas las maneras posibles. Y él dice que si él hubiese querido jactarse de algo, ¿recuerdan esa lista? Que era fariseo, judío, o sea, educado con lo mejor de su tiempo, ¿verdad? Pero él todo eso lo tuvo por basura por seguir a Cristo. Entonces, si el apóstol Pablo, que nombra todas las razones que tenía él para jactarse, para estar orgulloso, las desechó como basura por seguir a Cristo, usted o yo no podemos desechar muchas cosas por seguir y honrarlo y obedecerlo. O sea, nosotros podemos luchar con el rechazo y la desaprobación. El evangelio va a ofender, hermanos. Claro que va a ofender. Cuando uno le dice a una persona que la Biblia dice que el pecador no tiene comunión con Dios, que el pecado nos aparta de Dios, y cuando le vamos a hablar de su pecado, claro que va a ofender. Pero lo que les digo es el evangelio. Nosotros lo hacemos con misericordia, sí. Lo hacemos con amor, sí. Pero tenemos que hacerlo también diciendo la verdad. O sea, no podemos matizar el evangelio. Y hoy en día lo hemos matizado. Lo hemos matizado porque nos concentramos para no ser desaprobados ni rechazados, más en decir como lo que es suave, lo que no confronta, o sea, como los beneficios, como quien vende un producto. Sí, estoy vendiendo a Cristo. Y lo veía en un comentario bíblico y es fuerte, pero es real. Analícense muchos momentos en que hemos querido hablar del Señor y uno empieza a hablar de las bondades. Y los que hemos trabajado en ventas y nos han dado formación en ventas, uno empieza a hablar de los beneficios y de las bondades. Pero es que el evangelio que predicaba el Señor Jesucristo y los discípulos no era así. El evangelio del reino habla primero de arrepentimiento, y para hablar de arrepentimiento tiene que hablar primero de una condición de pecador, ¿verdad? Entonces hemos estado matizando el evangelio para evitar ser rechazados y para evitar ser desaprobados. Y eso es lo que tenemos que vencer. Tenemos que vencerlo y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Y quién es el que nos ayuda? Lo vimos hace 8 días. El Espíritu Santo fue el que hizo de unos discípulos que estaban atemorizados, encerrados, después de que el Señor fue apresado, crucificado, avergonzado. Recuerden que la muerte en la cruz era la peor forma de ser ejecutado. La cruz era donde se ejecutaban los peores criminales, o sea, el mismo Señor, ¿qué hizo con la vergüenza? Nada, él dice que puestos los ojos en el gozo que estaba por delante, él desechó todo eso que le estaba pasando, le mecieron las barbas. ¿Qué significa? Que se las arrancaron así, o sea, con la mano. Imagina el dolor, ¿sí? Lo escupieron. Ya vimos en algún momento en esa predicación de la crucifixión todo lo que hicieron, sus órganos quedaron expuestos, lo mutilaron, entonces eso era vergonzoso, pues claro, o sea, lo estaban exponiendo a que era lo peor de lo peor supuestamente. ¿Él qué hizo con esa vergüenza? La tuvo por poco, ¿por qué? Por el gozo, dice, que estaba por delante, porque él iba a cumplir la obra de morir por nosotros. Entonces nosotros, si nosotros perdemos el miedo al rechazo, como nos ha enseñado nuestro pastor Diego, y al ridículo, vamos a poder compartir el evangelio. ¿Nos van a ridiculizar? Sí, en muchas circunstancias sí. ¿Nos van a rechazar? Sí, también nos van a rechazar. Pero si nosotros entendemos que estamos haciendo un acto de misericordia, y una vez un familiar me lo dijo, es que ustedes se creen, porque yo referí que sentí compasión de un ateo que esa persona nombró. Es que usted, ay, ¿cómo así ahora le tiene lástima? Y de verdad lo que yo sentí fue, uy, me dieron ganas de llorar cuando él me habló de esa persona, pero él lo estaba diciendo era porque me gustaría sentarlos a Luis y a usted con él, porque ahí sí los va a dejar callados, porque era una persona muy culta y era un ateo. Entonces, yo sentí fue una genuina compasión y lo único que le dije, "Ay, pobrecito". No, él se ofendió. ¿Cómo así ustedes le tienen lástima? O sea, ustedes se creen más porque tienen la verdad. Y yo le dije, no, o sea, es esa compasión de la que nos está hablando la palabra, de misericordia, porque sé cuál es su destino final. Ese día lo sentí, pero eso debería ser la motivación de todos los días para nosotros, ir caminando por la calle y sentir esa compasión porque esa persona que no conoce a Cristo, si hoy se fuera de este mundo, sería el infierno. ¿Cuántas personas morirán cada día en Colombia con nuestros niveles de violencia tan terribles? ¿Cuántas de esas pasaron en algún momento por nuestras vidas? Nos cruzamos en una calle, en un bus, en un trabajo.
y nosotros no sentimos la misericordia porque nos daba vergüenza ser rechazados o desaprobados. A eso es que nos está llamando el Señor. No sentirnos avergonzados porque si es algo que honra a Dios, no importa si parecemos débiles, si parecemos tontos, si parecemos equivocados, no importa porque usted y yo sabemos que es verdad, que al mundo la palabra lo dice, que la predicación del evangelio es locura para los que se pierden, para el hombre natural, dice, porque solo se puede discernir espiritualmente, pero nosotros no somos los encargados de convencer, nosotros somos los encargados de comunicar la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios, de contar las buenas nuevas de salvación, y el Espíritu Santo será el que nos convence como lo hizo con todos nosotros. O sea, no son esfuerzos humanos. No se sienta frustrado porque compartió y no pasó nada. Recuerde que la palabra dice que uno es el que siembra, el Señor es el que riega, pero otro es el que recoge. O sea, de repente Liana recogerá de lo que sembró Javier. Maravilloso, porque es que no es para nosotros. ¿Para quién es? Para el Señor, y todos hacemos parte de ese reino. Mire, encontré en algún estudio, dice a veces, evidencias de que nosotros nos estamos sintiendo avergonzados al compartir el Evangelio. Yo decía, Señor, yo quiero revisarme y que como iglesia nos revisemos a la luz de estas tres evidencias que vamos a poner aquí. Cuando yo no predico ni comparto mi fe, es una evidencia de que yo me siento avergonzada del Evangelio. Y usted podría decir, no, 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 yo les voy a mostrar. Antes de que el Señor se fuera, de que ascendiera, dejó la gran comisión, ¿no? O sea, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato extensivo a toda la iglesia hasta el final de los tiempos, o sea, hasta que el Señor vuelva o nos mande a llamar o nos lleve con él, bueno, hasta que el Señor vuelva, todos tendremos el deber de ir y hacer discípulos. Tenemos esta gran comisión. Y aunque nosotros somos llamados a exhibir con nuestro testimonio y con nuestra conducta que somos hijos de Dios, claro, nosotros tenemos que dar testimonio, les decía, el modelo del evangelio es que tiene que ser predicado con palabras. O sea, sí, nosotros tenemos que ser testimonio y que la gente vea en nosotros a Cristo reflejado en nuestras vidas, pero el evangelio nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Entonces, si yo no estoy compartiendo, o sea, no estoy comunicando la verdad de la palabra de Dios y el evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué significa? No estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de la necesidad de arrepentirnos, no estoy hablando de la necesidad de apartarnos de nuestros pecados, de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Yo lo que estoy haciendo es que siento vergüenza del Evangelio. Es una evidencia de que yo me avergüenzo del Evangelio, porque no preferimos no hablar de Cristo por no incomodar en ciertos escenarios, en el trabajo, la familia. ¿Y qué está evidenciando eso? Pues que estamos desobedeciendo primero la gran comisión y que nos estamos sintiendo avergonzados por el Evangelio. Revisémonos. La primera es cuando no estamos compartiendo nuestra fe y no estamos compartiendo el Evangelio. Esa es la primera evidencia. La segunda es cuando estamos más preocupados de no ofender a las personas. Y es que en muchas circunstancias, y le refería al pastor John MacArthur, decimos, no, es que esto de pronto ofende, si yo nombro este pecado, si yo le llamo a la pornografía pornografía, a las relaciones extramaritales adulterio, y lo llamo como pecado, la gente se va a ofender. Entonces yo empiezo a matizar, a matizar, a matizar. Lo que les decía, lo trato de comunicar el evangelio es por los beneficios, me centro en lo que Dios ha hecho por mí y no está mal lo que Dios ha hecho por mí y no está mal mi testimonio, pero fíjense y revisémonos que algo que Dios nos ha estado inquietando mucho es a llamar a nuevamente al volver al mensaje del arrepentimiento. Los grandes avivamientos se dieron en medio de una iglesia que entendió la necesidad de arrepentirse de todo corazón y que procuró la santidad por querer agradar al Señor. Pero si no se comunica, si no se habla en los púlpitos, si yo no lo comparto con mis hermanos cuando predico el Evangelio, ¿cómo conocerán? ¿Cómo oirán? Si no hay quien les predique que es necesario arrepentirnos, que es necesario apartarnos del pecado. ¿Cómo una persona podrá apartarse de algo que ni siquiera, por ejemplo, yo no entendía que la falta de humildad era pecado, ni siquiera entendía que era humildad? O sea, mire cómo uno tiene tantas cosas distorsionadas por sus esquemas mentales, por la forma en que fue educado, por las experiencias que tuvo. Pero si alguien a mí no me dice y no me explica por la palabra, pues yo voy a seguir en oscuridad, ¿verdad? Eso es lo que hace cuando nosotros, por no ofender a las personas, empezamos a matizar y a matizar
el evangelio. ¿Qué ha pasado? Se ha sacado el pecado. O sea, muchas veces la predicación del evangelio quiere sacar la palabra pecado para que la gente no se ofenda, quiere sacar la palabra cruz, quiere sacar la palabra arrepentimiento. Ya la gente no quiere escuchar la condenación eterna, pero es que es real. O sea, y no se trata de un evangelio de miedo, se trata de un evangelio de la verdad, de lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Es que sí hay condenación eterna. O sea, si no lo quiere creer, pero usted y yo estamos en la obligación de decirlo, ¿verdad? Cuando sacamos todo lo que hace parte del mensaje central del evangelio, estamos matizándolo, buscando no ofender a las personas. Me pareció, o sea, es revisarnos, revisar si estas evidencias están reflejando que tenemos vergüenza o nos avergonzamos del evangelio. Cuando queremos hacer el evangelio más atractivo, y entonces vemos que hoy en día se predica más acerca de que traerá sanidad, que traerá prosperidad, ¿verdad? Y se ha ido enfocando en estos tiempos y es así. Una predicación del evangelio más hacia el lado del éxito, de la victoria. Sí, claro, y en Cristo somos más que vencedores. Y claro que Él trae sanidad y medicina. Y por supuesto que dice, amado, desea que seas prosperado, pero mucho de esto se descontextualiza y se saca del contexto real de las escrituras. Y cuando eso pasa, y lo he visto con personas cercanas que en alguna iglesia les predicaron de esta manera. Y cuando vino la primera prueba, la persona se echó para atrás y no quiere saber del cristianismo. Porque cuando yo estaba allá afuera, supuestamente me iba mejor. No, un momento, es que nosotros no estamos vendiendo casa, carro y beca. Nosotros estamos diciendo que con Cristo tendremos aflicciones, pero que Él nos dijo que estuviéramos tranquilos, que Él había vencido al mundo, que todos los cristianos pasamos por desiertos, pero claro, es que ni el Señor fue la excepción. Él pasó por un desierto, que pasamos por pruebas, pero también tenemos que enseñar que en medio de esas pruebas nuestro carácter es formado y que el Espíritu Santo nos conforma cada día a la imagen de Cristo. ¿Ven la diferencia? Cuando nosotros queremos hacer el Evangelio más atractivo, desfiguramos el mensaje central del Evangelio. Y eso es tanto como avergonzarnos de lo que es el mensaje real del Evangelio de Cristo. O sea, no podemos enfocarnos en los beneficios terrenales para evangelizar, porque cuando eso pasa, estamos perdiendo de vista las cosas espirituales que de realmente lo que se trata el evangelio, ¿verdad? De la salvación eterna, de parecernos a Cristo, y todo esto es espiritual, no es terrenal. O sea, no se trata de qué vamos a conquistar aquí. Y ahí en día, no recuerdo ahorita cuál es esa corriente que em, se me olvidó el nombre, pero es que vamos a reinar aquí. King now, reino ahora. Entonces, si ven cómo distorsionar el verdadero mensaje del Evangelio por hacerlo más atractivo, hace que nosotros estemos no solo avergonzándonos del Evangelio, sino apartándonos completamente de la verdad de la palabra. O sea, en el reino ahora lo que quieren decir es que vamos a reinar ya ahora con Cristo y a dominar todo. Eso tampoco es verdad. Entonces, el Evangelio es un mensaje que proviene de Dios, es claro, está definido en la palabra, o sea, Él lo enseñó, fue el evangelio que predicaron el apóstol Pablo, Juan, el Señor, ¿sí? Ese es el evangelio, no necesita adorno, no necesita que le quitemos, no necesita que le pongamos. Cuando nosotros entendemos que, me gusta ese comentario de Matthew Henry, dice, el evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite añadiduras ni sustracciones. Ese es el evangelio, es puro, es simple, pero es poder de Dios, ya lo vimos, es que usted y yo predicamos la palabra y el Espíritu Santo viene a revelarnos. ¿Y por qué dice? Y, y vamos finalizando. ¿Por qué dice que es poder de Dios? Porque dice que es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es ese poder? Porque es el Espíritu Santo el que trae revelación. La palabra que se usa ahí para poder es apocalipto, que es la misma de Apocalipsis. O sea, ese poder que habla ahí el versículo significa que es revelación, que el Espíritu Santo viene y revela cuál es esa verdad para traer salvación. Si Dios no hubiese revelado la palabra de Dios, ninguno de nosotros hubiésemos podido ser salvos. Y ese es el primer engaño del mundo. Y es el primer engaño de todos los que están y los que un día estuvimos en tinieblas. Creer que nosotros mismos podemos descubrir la verdad. Y ese es el fundamento del humanismo. No, o sea, yo puedo descubrir cuál es mi verdad, que hoy va un paso más, todavía más grave. O sea, una verdad relativa. No, hay una sola verdad que es Cristo. Hay un solo evangelio.
y precisamente es el Espíritu Santo el que viene y quita, por eso dice, es poder y significa, es revelación, eso es lo que significa esa palabra en ese contexto. O sea, nos quita el velo que teníamos antes que nos impedía reconocer nuestra condición espiritual, reconocer que necesitábamos a Cristo y reconocer que tenemos un Señor y un Salvador. Eso es lo que hace el poder de Dios cuando el Evangelio es predicado, venir a quitar el velo, porque para el hombre natural es imposible percibir esas cosas que son espirituales. Mira, a mí me gusta mucho este pasaje que dice que manifestamos la fragancia de su conocimiento. O sea, los que estamos aquí, no solo no tenemos que avergonzarnos buscando el no ser rechazados o no ser desaprobados, sino que además entender que tenemos un privilegio, pero también una obligación. Pero entender que, mire esto tan hermoso, que nosotros, los que estamos aquí, cuando predicamos la palabra de Dios y no nos avergonzamos del Evangelio, dice la Biblia que manifestamos la fragancia de su conocimiento. Imagínense que por donde usted y yo pasamos, cuando nosotros estamos con este convencimiento, creyendo que es una buena noticia, creyendo que fuimos enviados y queriendo asumir esa tarea, sabiendo que es un mensaje que viene del Señor, que es una obra y un actuar por misericordia para que las personas sean salvas como lo somos nosotros, pero que además nosotros estamos llevando una fragancia. Ay, eso es divino, o sea, una fragancia, manifestamos la fragancia del conocimiento del Señor. Dice la palabra, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Imagínense el perfume, si lo pudiéramos percibir cuando nosotros vamos y compartimos la palabra, dice la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. O sea, nosotros, y lo hemos visto, Claudia nos lo ha compartido en varias prácticas, nosotros tenemos un aroma, nuestras oraciones, nuestra adoración, es un aroma fragante delante del Señor. Pero los que compartimos el Evangelio, los que llevamos el conocimiento de la palabra de Dios para compartirlo a otros, dice que somos fragante aroma de Cristo entre los que se salvan. Dice, y entre los que se pierden, para unos olor a muerte para muerte y para otros olor a vida para vida. Y para estas cosas, dice ahí, ¿quién está capacitado? Y sigue ese pasaje preciosamente hablando de que Dios avergonzó a los sabios, pero que nosotros, los que el mundo quizás no ha considerado ni los más sabios ni los más inteligentes, de nosotros, en la sabiduría humana me estoy refiriendo, de nosotros, de los hijos de Dios, se valió el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a esos que se creían sabios en su propia sabiduría, porque esa es la verdad del Evangelio, solo puede ser revelada por el Espíritu Santo. Pero los que decidimos asumir esa tarea y no avergonzarnos, vamos a llevar la fragancia de su conocimiento. Entonces, ahora cada vez que usted pase por un lugar y desee con todo su corazón compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio y tomar la determinación de no avergonzarse, porque es un poder de Dios que salva para que la gente no se pierda, recuerde un dato adicional, que el fragante perfume, el olor a Cristo, el conocimiento de Cristo está en usted. Y cada vez que nosotros compartimos, imagínense Dios sintiendo, ¿no les parece bellísimo? Sintiendo ese aroma fragante de cada uno de nosotros, un hijo está siendo olor fragante del conocimiento de Cristo para los que se están salvando. Y que donde hoy huele a muerte, porque yo sé, lo hemos podido experimentar, la muerte tiene un olor, los sitios donde hay muerte física y espiritual huele y hiede, que ahora nosotros en medio de todo eso traigamos olor fragante de Cristo y haya salvación. Esa es la invitación, iglesia, y el mensaje. Que el Señor nos ayude, Padre, ayúdanos a vencer, Señor, el querer ser aprobados, el querer evitar ser rechazados, Señor, y que al contrario, Señor, sintamos de todo corazón que llevamos una buena noticia, un mensaje, Señor, que proviene de tu mismo corazón, un mensaje, Señor, que salva, que trae salvación y vida eterna, que somos olor fragante porque llevamos el conocimiento de Cristo y queremos compartirlo, Señor. Señor, que es tu poder el que convence, el que trae convencimiento de pecado, pero que tú decidiste, Señor, involucrarnos en este privilegio, que somos deudores a ti, Señor, y deudores a todos los que hoy viven en este planeta, Señor. Somos deudores, Señor, porque tú un día tuviste misericordia con cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos un privilegio, pero también una obligación y una gran tarea, Señor. Llevar tu palabra, compartir tu evangelio, Señor, y ser olor fragante para que muchos, Señor, se salven.
para que muchos procedan al arrepentimiento, Señor, y que sea un tiempo, Señor, de salvación, donde como está escrito, Señor, que tú nos trasladas del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Que muchos, Señor, muchos, oramos, Señor, en nuestra oración, que muchos lleguen a tus pies, Señor, se rindan delante de ti, Señor, a causa de la predicación de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos ser, Señor, un instrumento útil en medio de tus manos, Padre. Que tinieblas, Señor, sean disipadas, que yugos sean rotos, Señor. Que cadenas sean rotas, Señor, que cárceles sean abiertas a causa, Señor, de que tus hijos, Señor, un puñado de tus hijos se determina a compartir tu palabra, Señor, a traer salvación y vida eterna, Señor, a través del Evangelio de Cristo. Predicamos a Cristo y a este resucitado, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.